Antes de iniciar en contexto, queremos compartirle algunas recomendaciones de las autoridades de protección civil con motivo del inicio de este periodo vacacional de Semana Santa. Primero que ello, hacer la reflexión de que tiene usted que planear hacia dónde va. El problema con las vacaciones de Semana Santa es que a veces son simple y sencillamente arranques, o vamos aquí cerquita, o vamos al rancho de fulano de tal que me invitó, o en ocasiones las personas más jóvenes, por ejemplo los estudiantes, pues al calor de una caguama banquetera deciden iniciar una aventura con tal de salirse un rato de la casa. Y esto conlleva una serie de riesgos donde el vehículo no está en condiciones, donde en ocasiones acudimos a lugares en donde pensamos que nos podemos meter a nadar a un río, que nos podemos meter a nadar a un lago, a una presa, y decirles contundentemente, el estado de Chihuahua no tiene cuerpos de agua para nadar. Entonces evite meterse a las presas, evite meterse a los lagos y mucho más si no tiene el equipamiento suficiente. Otra de las cuestiones, aléjese del alcohol. El alcohol, desgraciadamente, en Semana Santa es la constante para causar muchísimas tragedias. Y entonces, hoy la recomendación en concreto es cuídese, reflexione y por favor, vuelva a escucharnos el próximo martes. Así entonces, muy animosos porque inician las vacaciones, pero al fin también preocupados porque usted regrese a casa seguro. Iniciamos en contexto. Y como todos los martes, me acompaña el licenciado Roberto Uriel Domínguez Castillo. Bienvenido, Roberto. Licenciado, muy buenos días. Muy buenos días a todos aquellos y aquellas personas que nos escuchan a través de estos micrófonos. Roberto, pues muchísimas cosas que platicar. Están pasando muchas cosas en México, están pasando muchas cosas en el mundo. Ponnos en contexto. Sí, y quizás a lo mejor uno de los temas trascendentales que se supone que el próximo 6 de abril será un tema muy controversial por parte de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un proyecto, licenciado, que cambiaría de criterio, un criterio emanado en 2008 por la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver con la intervención o las actividades que puede realizar la Unidad de Inteligencia Financiera. En el proyecto que será propuesto por la ministra Lenia Batres, pues prácticamente se propone abandonar el criterio por considerarse obsoleto y existir nuevos mecanismos de lavado de dinero o de desviación en materia financiera, consistente en que esta unidad de inteligencia financiera pueda congelar cuentas bancarias con la sola sospecha de estar inmiscuidas en algún ilícito. Anteriormente, la Suprema Corte de Justicia había referido que este congelamiento de las cuentas bancarias no podía realizarse a cuentas nacionales o cuando este dinero tuviera una procedencia nacional. Podía realizarse con intervención extranjera o bien con dinero o inclusive alguna autoridad de otro país estuviera solicitando mediante un tratado internacional o un convenio internacional la implementación de esta congelación de cuentas bancarias al tratarse de un procedimiento que se sigue en esos países. La Suprema Corte de Justicia o la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia había razonado mediante una jurisprudencia sobre este criterio y la intervención que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar temporalmente cuentas bancarias. El criterio era ese: si viene del extranjero o viene de alguna petición sobre organismos internacionales o inclusive pues alguna autoridad en materia hacendaria de algún otro país con solicitud en México, procedía precisamente esta intervención porque formaba parte de sus actividades. Sin embargo, el criterio pareciera que está cambiando y esto obedece precisamente a un amparo que presentó la empresa estadounidense Fresh
Pekin Corporation, propiedad de Vicente Zambada Zazueta, quien probablemente se le cataloga como el presunto sobrino de Ismael El Mayo Zambada. Y entonces esta empresa se encuentra dentro de la lista negra de la Unidad de Inteligencia Financiera, y esto sirve como criterio de oportunidad para que entonces, al advertirse quien promovió el amparo en revisión, probablemente pudiera tener a lo mejor un grado de ilicitud, pues sirva para cambiar el criterio, y entonces a nivel nacional la Unidad de Inteligencia Financiera, sin un procedimiento administrativo o jurisdiccional de por medio, pueda congelar estas cuentas bancarias. Mira, es bien importante lo que señalas, porque en ocasiones hasta con el solo promovente del amparo, pues a lo mejor la opinión pública puede irse a decir, bueno, claro, pues es un combate frontal al narcotráfico. Nosotros lo hemos dicho aquí con toda claridad. Una de las posibilidades que tiene el Estado mexicano de combate hacia el crimen organizado es precisamente ahorcando los medios financieros. El tema está en el trasfondo de esto, y lo señalas muy bien al concluir tu intervención. El tema existe en que ahora a una solicitud expresa, ¿de quién? Pues no señala. ¿Con qué investigación? ¿Con qué antecedente? Tampoco lo señala. Y entonces el problema, cuando la Suprema Corte de Justicia empieza a revertir criterios que dejan vulnerable la esfera jurídica de la ciudadanía, es ahí donde debemos de preocuparnos. Hoy entonces el Poder Central tendría la posibilidad de manera inmediata de ordenar el congelamiento de cuentas, que en este caso pues agarra muy bien el tema por el propio apellido del promovente, quienes nosotros suponemos tiene alguna relación con estas cabecillas del crimen organizado, que algunas están detenidas en Estados Unidos y otros han sido parte de la agenda criminal de México durante décadas. Sin embargo, hay una situación. ¿Qué pasará entonces cuando el Estado mexicano defina por una solicitud cualesquiera que sea congelarle las cuentas a un líder comunal, a alguien que se opone al gobierno, a los miembros de la oposición, a una empresa que les parezca incómoda? Es decir, cuando al Estado se le eliminan requisitos para actuar contra la esfera jurídica, no solamente es la cuestión del congelamiento de la lana, puede ser también que empiecen a tomar acciones para privar de la libertad, para generar detenciones arbitrarias. Es decir, hay muchísimas situaciones, Roberto, que más allá de lo que parece sobre la superficie una acción contundente, puede ser solamente el pretexto para generar una sistemática violación a los derechos humanos. No, sin duda, y ese es precisamente el trasfondo de esto. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al momento de emitir ellos alguna resolución sobre un asunto en concreto, pues se generan criterios que pueden ser vinculantes, o más bien deben de ser vinculantes para los demás tribunales del país, evidentemente para los propios tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y aquí es donde empieza precisamente este criterio. Si bien es cierto, en el caso concreto pudiera estar justificado e inclusive mediáticamente pudiera estar muy razonado la implementación del abandono de este criterio, al final de cuentas es un criterio que va de aprobarse, pues será por nuestro máximo tribunal del país, y entonces se vuelve un criterio vinculante. En el caso que tú comentabas, por ejemplo, ¿qué pasaría sobre esta persona que tiene una investigación y que quizás sus recursos no son de procedencia ilícita, pero ya existe una medida cautelar en la cual va a haber congelación de cuentas bancarias, en la que pues supongamos si es una constructora o alguna empresa que tiene una gran nómina, pues la nómina va a estar comprometida, evidentemente, los trabajadores van a tener una falta de impagos, los proveedores, etcétera. Mientras sucede esta situación, ¿qué haríamos nosotros como a lo mejor abogados o asesores jurídicos? Pues vamos a presentar un amparo, a lo mejor para destrabar esta orden de esta autoridad administrativa, pero como la Suprema Corte de Justicia es quien está dando la pauta para que se permita esto, pues entonces también ya hay un criterio de amparo un poquito viciado o de cierta manera parcial. Es decir, aquí el tema es que nosotros tenemos que entrar a la reflexión no solamente de ese caso en particular, porque insisto, es muy sencillo deslindarse. Es más, compromete incluso el criticar este actuar
contra personas que pueden estar identificadas con organizaciones criminales. Sin embargo, piense usted que el Estado puede inmediatamente empezar a voltear hacia todos aquellos que de alguna manera no pagan la totalidad de sus impuestos. ¿Y cuántas personas que nos escuchan ahorita pueden señalar que están orgullosamente al tanto del pago de sus impuestos? Que realmente pagan lo que tienen que pagar mes a mes. Y sobre todo, no me refiero a aquellos contribuyentes cautivos, es decir, aquellas personas que les descuentan la totalidad de sus impuestos vía nómina. El tema existe cuando tú de alguna manera pues estás retrasándote quizás en tus declaraciones mensuales o metes algunas otras gastos a ver si pegan. Imagínate nada más que mientras te investigan o mientras resuelve la autoridad fiscal, venga una congelación para presionarte de tus cuentas. Aquellas personas que, insisto, piensan distinto al gobierno, pues sean objeto de esta persecución. En que si tú saliste a defender una causa de tu población, una causa que señalabas que no existía el alumbrado, que el servicio de agua es deficiente, que te quejas contra la inseguridad, que alzas la voz, pues estas son medidas de presión precisamente para callar voces, que obviamente ahorita se presenta en un escenario muy sencillo, que es casi imposible decir que no. Ah, qué bueno que van a atacar a esta persona con determinado apellido. El tema es que también pueden ir en determinado momento tras de ti con estos criterios que realmente rompen lo que nosotros hemos defendido mucho en este espacio, que es el Estado de Derecho, es decir, tener las reglas claras. Esta otra vez, a través de la Suprema Corte de Justicia, parece un cambio de reglas. Otra vez un manotazo que ahorita es muy difícil decir no, pero que puede tener consecuencias importantes. No piense solamente en que las cuentas se congelan a aquellas personas que tienen muchos ceros en sus cuentas. Hay ocasiones en que llegan a depositar cantidades de efectivo que rompen en lo tradicional, en lo que realmente reciben el comportamiento normal de una cuenta y que puede tener una justificación, vaya, como la venta de un vehículo, como la venta de un inmueble, como muchísimas otras actividades. Y entonces, cuando se consideren estas sospechosas, pueden ir tras de usted. No piense que los problemas de uno no vayan a acarrear, y sobre todo cuando genera, como dice Roberto, pues un criterio de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, ahora sí estaríamos, como señalaba el gran clásico mexicano Roberto Gómez Bolaños, en su personaje el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Pues sí, que es la propia Suprema Corte, ¿no?, quien determina este criterio. Y hablando de la Suprema Corte, vaya, nos está dando mucho de qué comentar. Y precisamente es este mismo personaje, esta misma ministra. Híjole, Roberto, es que ya no sé de verdad. Quien tiene comprometida una aspiración muy legítima y digamos, ay, ¿qué se esperaba? Pero ¿quién, Roberto? ¿Quién? Dinos. La ministra Lenia Batres, de nueva cuenta. La ministra Lenia Batres. Ya se está convirtiendo en mi la personaje antiheroína, favorito. La antiheroína junto con Fernández Noroña de Roberto. La antihéroe. ¿Qué hizo ahora? No, ¿qué hizo? Jurídica. La verdad es que ¿qué es lo que le quieren hacer? Y es que recordemos que con la reforma al Poder Judicial Federal, la presidencia o la persona que ocupa la presidencia de la Suprema Corte de Justicia se iba a rotar por el número de votos que se obtuvo en esa elección. Es decir, está establecida la presidencia rotativa de la Corte, pero además esta se define sobre la base del número de votos hombre, mujer o mujer, hombre, según haya sido el más votado, ¿no? Así es. Entonces, esta presidencia rotativa, pues ahorita actualmente la ocupa el ministro Hugo Aguilar, quien por determinación de la propia reforma duraría 2 años siendo el presidente de nuestro máximo tribunal de nuestro país. Y posteriormente, quien le sucedería en términos de la
elección judicial sería precisamente la ministra Lenia Batres. ¿Por qué? Porque fue la mujer más votada en esta elección. Sin embargo, por el fast track, por el atropello que se tuvo en esta reforma judicial, pues no fue perfecta y no fue del todo cuidada para que esto pudiera suceder o transitar de manera coherente y normal, ya que en la propia Constitución se quedó todavía un contenido normativo, particularmente en el artículo 97 de la Carta Magna, que dice que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia será ejercida cada 4 años y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia designará al nuevo presidente. Esto, en términos jurídicos, le llamamos conflicto legal o antinomia. La propia Constitución se está contradiciendo entre sí, porque el reformador, el legislativo, el que creó esta reforma judicial, pues no fue sumamente cuidadoso y entonces dejó este conflicto entre estos dispositivos normativos, que ya se le está señalando precisamente a la ministra Lenia Batres que quizás no sean las reglas con las que participó y que pudiera haber una controversia dentro de sus propios integrantes, dentro de sus propios compañeros en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que le puedan jugar diferente y que entonces, por determinación del Pleno de la Suprema Corte, se elija a una persona distinta como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí lo que más me gustó fue la calificación que hizo la ministra Lenia Batres de estos razonamientos jurídicos. Y lo dijo, es un ánimo golpista. Es decir, sí siente pasos en la azotea. Me parece que el Pleno de la propia Corte ha manifestado en diversas ocasiones, pues, su descontento con el actuar de la ministra Lenia Batres. Me parece que no somos los únicos y que también, como todo lo que decimos en contexto, puede ser comprobable. Pues basta echar un ojo en YouTube, en TikTok, en Instagram, poniendo el nombre de la ministra para que ustedes sean, ahora sí, los mejores jueces y juezas sobre las actuaciones que tiene el Pleno, sobre las expresiones públicas que hacen las sesiones, en la cual muestra un desconocimiento, una confusión. La verdad, desde mi punto de vista, me parece que hace falta mucha más preparación. Recordemos que ella ya había tenido la oportunidad de decir es ministra reelecta. Ella fue nombrada en un proceso también sumamente controversial, pero como lo dijimos aquí, apegado a la Constitución, cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la nombró ministra de la Corte. Después ya pasa a la integración del acordeón y efectivamente fue la mujer más votada. Y hoy me parece que no está siendo no solamente acogida por sus pares, quienes en sesiones públicas y dentro del marco del respeto han hecho expresiones contundentes sobre los proyectos presentados por la ministra. Aquí el tema es que me parece que no ha dado el ancho. Eso es, o sea, le falta jurídicamente, le falta preparación, al menos en sus proyectos. Ya nosotros hemos hablado aquí sobre sus antecedentes académicos, etcétera. Eso está en el pasado. Concentrémonos en cuál es su actuación como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y de verdad los invitamos a que se gasten o inviertan, como ustedes gusten, unos minutos de su tiempo para poner el nombre de la ministra Lenia Batres y verán las cuestiones que me parece que no es un ánimo golpista. Ya me parece que también es recurrente en memes jurídicos y en páginas especializadas, precisamente por a veces ni siquiera saber leer los proyectos. Y es que justo es el punto. O sea, la semana pasada, o sea, no nos vayamos más lejos, la última sesión de la Suprema Corte de Justicia, la ministra votó un proyecto o votó en contra de un proyecto que ni siquiera
había sido anunciado por ninguno de sus compañeros. Y los propios ministras y ministras le hicieron saber que, oiga, que está votando, porque ese asunto no ha sido sometido a discusión. El ministro Arístides Rodrigo habla de otro punto, de otro tema diferente, y ella pues recalcula, ¿verdad?, su votación, y simplemente pues se ríe y dice que la dispensen. Creo que eso da mucho a qué desear. Votas un proyecto que no está a discusión, un asunto que no ha sido sometido, y entonces es bueno cuestionar, como tú lo comentas, licenciado. O sea, olvidemos el pasado, la forma en cómo finalmente llega a la Suprema Corte de Justicia. Ya es ministra y puede ser la próxima presidenta de nuestro máximo tribunal del país, pero necesitamos ser muy objetivos y necesitamos ser analistas de lo que está pasando con estos máximos jueces. Así es. Entonces, con esta reflexión, de verdad que lo invitamos a que lo que nosotros decimos aquí pues se ha investigado. Nosotros lo que tratamos, como lo hemos señalado en diversos programas, es dejar clavada la espinita, de que sepa que están sucediendo estos temas, de que algunos temas que pueden ser confusos tratamos de clarificarlos un poco, pero sobre todo, que lo que nosotros queremos es que usted se informe, que usted investigue y por supuesto, genere usted su mejor opinión. Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy en Contexto hemos estado platicando sobre diversos temas que están aconteciendo, que tienen en nuestro país y que tienen que ver con la actuación de las autoridades, con los derechos humanos, con pues diversas cuestiones que a nosotros nos preocupan y que queremos que usted conozca. Y si a lo mejor ya está enterado, bueno, pues que le entienda un poquito más. Otro de los temas importantes que se han estado hablando en los últimos días, sobre todo porque tiene que ver con reformas impulsadas desde el Poder Legislativo y donde incluso el Senado de la República prácticamente de manera unánime vota esta iniciativa de reforma que tiene que ver con acabar con las pensiones doradas. Es decir, la Presidenta de la República, desde su púlpito mañanero y utilizando la pared de Palacio Nacional, señaló que existen mexicanas y mexicanos que gozan de pensiones pues que realmente son, por decirlo poco, insultantes. ¿Hay algún caso de una pensión de 1 millón de pesos mensual? Hay pensiones y jubilaciones, otras de más de medio millón de pesos, de 400,000 pesos, y sobre esa base se toma la decisión de enviar una iniciativa para eliminar las pensiones doradas. Hasta ahí, insisto, pues difícilmente podemos estar en desacuerdo. Nos parece irreal que una persona pueda tener una jubilación pues con esos números. Sobre todo cuando la mayoría de las personas jubiladas que nos escuchan dirán, oigan, pues yo gano mucho menos. Y realmente el trabajo que realicé durante 30 años, pues realmente es un ingreso que en el tiempo se va diluyendo. Se oyen muchísimos ceros, se oyen cientos de miles de pesos. Pero aquí el tema es que nosotros tenemos que reflexionar sobre si este es el camino correcto. Sobre si el camino correcto es entonces reformar la ley, darle a la ley posibilidades de ser no solamente ejercida el día de hoy, sino con las condiciones y con esta narrativa que le dije, llevárnosla hacia atrás y entonces tener acciones, que es una cuestión que se llama irretroactividad, es decir, esta garantía que tenemos todos los ciudadanos de que las leyes que se aprueban hoy no pueden ser aplicadas hacia atrás. Y entonces, insisto, así como en el caso de el congelamiento de las cuentas a una persona de apellido Zambada, aquí el tema está en que hoy las jubilaciones justificadas en una persona que tiene una jubilación de 1 millón de pesos, otros que tienen de 400,000, otros que tienen pensiones superiores a los 100,000 pesos,
y que se señalan como beneficiarios de un sistema político rancio, bajo opiniones de la presidenta de la República, todos los descalificativos que ustedes gusten y manden. Aquí el tema está en que es muy complejo pues darle esas facultades otra vez. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del tema de las concesiones de agua? ¿Te acuerdas cuando pues dijeron, oye, vamos a reformar, y entonces aquellos títulos de concesión que te había otorgado el Estado, como fueron otorgados bajo un gobierno corrupto, te los voy a quitar y luego ya después averiguamos? Ahí sí dijiste, hijo, no, pues ¿por qué? Pues si se acaba de aprobar la ley y yo ya tengo mis títulos anteriores, ¿por qué me los van a quitar? ¿Te acuerdas cuando platicamos aquí sobre la ley de amparo y que te dijimos, oye, ten mucho cuidado, porque entonces a lo mejor un litigio que tú ya ganaste y que te esforzaste y que defendiste tu patrimonio y que te querían cobrar de manera abusiva y que a lo mejor fuiste de esas personas que cayeron en una crisis económica terrible en 1994, 1995, y que por estos cobros abusivos ibas a perder incluso tu casa, y que hoy se pueda revisar y decirte, oye, sí tenías que haber pagado al banco. Y entonces, independientemente de que tengas una sentencia, pues con esta nueva ley te puedo quitar tu casa. Es lo mismo que está sucediendo. Claro que es muy sencillo aprobar y decir, pues ¿cómo una persona va a ganar jubilada 1 millón de pesos mensual? Es más, lo digo y hasta gordo cae. Pero el peligro es que se está cayendo en estas trampas y le estamos permitiendo entonces al poder aprobar situaciones que van a ir en contra de la ciudadanía, como es la garantía de que una ley aprobada hoy no se pueda aplicar al pasado. Hay que poner mucho ojo. Desgraciadamente la oposición pues se rajó. No era políticamente correcto defender el tema de una pensión de 1 millón. Cayeron en la trampa. Porque entonces, ¿qué va a pasar cuando la presidenta de la República decida el año que entra, por ser año electoral, bajarse el sueldo? Y decir entonces, ya no, pues ya la verdad es que quiero ganar este año 50,000 pesos. Y entonces ya hay un marco jurídico aprobado que dice que las jubilaciones no pueden exceder de la mitad del monto que gana la presidenta, que son alrededor de 70,000 pesos. Pero si le ponemos a la presidenta un sueldo de 50, pues entonces nadie puede tener jubilaciones de más de 25,000 pesos. Y entonces ahí que nos estás escuchando, ahora sí ya pusiste atención, porque se te hacía muy sencillo decir, pues que freguen al del millón. El problema es que son decisiones autoritarias. El problema es que definimos solamente una supermayoría, y entonces tú, que me estás escuchando, que te tardaste 30 años en construir una vida, un retiro digno, y que ahorita quizás estás topado con el seguro, con la ley del ISSSTE, o que tienes jubilaciones, pues como muchísimos de los trabajadores de la educación en el estado de Chihuahua, que no sobrepasan estas jubilaciones de lujo, pero que tienen jubilaciones que van de los 70,000, 60,000, 50,000 a otro rango importante que ahorita platicaremos también, con jubilaciones menores. Pero ahí, si a la presidenta se le ocurre ganar 50,000 pesos, todo aquel jubilado que gane más de 25 tendrá que ajustarse a este marco jurídico. Híjole, pues gran contextualización de esta preocupante reforma que pues ya es un hecho. Inclusive ya se tomaron ya las legislaturas necesarias para que esta reforma pueda ser finalmente aprobada. Pues ya sucedió, ya es un hecho de esto que comenta el licenciado Jaques. Y en efecto, fíjense, ahorita actualmente en el presupuesto de egresos de la Federación del 2026 marca que la remuneración presidencial es de 193,706 pesos mensuales. Bajo estas nuevas reglas, bajo esta nueva reforma, la base como máximo límite que podrá tener una pensión
quedaría alrededor de 96,853 brutos. Lo que equivale ya en netos, descontando impuestos y demás descuentos que se deben de realizar, como otras deducciones, un total de 67,145 pesos mensuales. Y sí, es una cantidad solvente, es una cantidad con la cual se vive quizás a lo mejor cómodamente, pero va a ser el máximo que se puede obtener de una pensión. Y aquí hay algo bien importante y a lo mejor revolverlo a recalcar. Nuestra Constitución protege este principio de la retroactividad o de la irretroactividad de la ley que se comentó. Este principio en la Constitución, que ha sido una de las bases primordiales para la defensa en materia de amparo o en defensa constitucional, nos refiere que no se le puede dar efectos hacia el pasado, hacia las leyes, salvo que exista un beneficio en las personas. Esta regla precisamente tiene que ver con lo que se comenta aquí. No puede venir una ley, una nueva reforma a cambiar las reglas o las disposiciones que en el pasado de cierta forma nos generaban a los ciudadanos un beneficio. Esto evidentemente abre o crea la puerta para que aquellas personas que se van a ver afectadas con esta determinación pues tengan que incitar o a lo mejor presentar una demanda constitucional bajo esta protección que la propia Constitución nos establece. Puede haber efectos retroactivos, es decir, efectos al pasado de la norma, siempre y cuando exista un beneficio para esta persona o para ese ciudadano. Es un derecho humano que tenemos los ciudadanos mexicanos y que afortunadamente todavía no se ha trastocado en las reformas que se han llevado, en las múltiples reformas que se han llevado a nuestra Constitución. Creo que el ejemplo los ejemplos los señalas muy bien, licenciado, en el sentido de por qué un criterio que a lo mejor pareciera ser muy, pues ahora sí, mediáticamente muy favorable a hacer esta reforma. Ahorita te estaba escuchando y en efecto, o sea, ¿cómo es posible que existan pensiones de 1 millón de pesos? Sin duda nadie estaría de acuerdo con esto, pero por un caso, 2, 3 casos, aplica para todos los mexicanos. Claro, y es que de verdad es de ponernos a pensar lo que estamos permitiendo al momento de irnos a señalar a esa persona de 1 millón de pesos. Ahora, me parece que para alcanzar una jubilación de 1 millón de pesos, pues hay una serie de irregularidades administrativas. Es verdaderamente indefendible. Pero también, por ejemplo, hay ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia que tienen unas jubilaciones, porque así estaban las reglas del juego, y son grandes. La milicia, el ejército. Les aseguro que hay generales en retiro que ganan cantidades muy cercanas a ellos. Ellos fueron excluidos. ¿Por qué? Por una conveniencia. Se señala entonces a quienes trabajaron en Luz y Fuerza del Centro, en la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex. Seguramente habrá personas que tienen jubilaciones en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, que son ridículamente altas. Pero bueno, entonces hay que entrarle a la revisión de cuáles son las irregularidades y tomar decisiones sobre aquellas personas que se han beneficiado de este sistema. Pero realmente ustedes seguramente conocen a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, de muchísimos otros lados, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE, que fueron profesionales de la salud quienes entregaron su vida al servicio público y que efectivamente es probable que alcancen jubilaciones que sobrepasan este monto que no está basado sobre nada, este monto que está basado en un salario de la Presidencia de la República que está basado sobre la máxima de que con un par de zapatos y unos pantalones ya estás bien y tienes satisfecha tu vida. Ese es el salario que realmente se le ocurrió a López Obrador ponerse. Pero fue una verdadera ocurrencia. Como ocurrencia puede ser, insisto, en que la presidenta se baje el sueldo. O en más, como lo han hecho muchísimos otros servidores públicos populistas de todas las expresiones políticas, de todos los partidos políticos, donde dicen: yo cuando llegue
al puesto, no voy a cobrar mi salario. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué alguien que realiza un trabajo no lo va a cobrar? Ahora, eres el gerente del país y ganas esa cantidad de dinero. Investiguen cuánto gana el gerente de Coca-Cola, cuánto gana un gerente de Bimbo, cuánto gana un gerente de DHL, cuánto gana el gerente de Amazon, de Mercado Libre, cuánto ganan los gerentes de las maquiladoras aquí, porque representan el cuidado de una inversión millonaria. Pues no hay empresa más grande en el país que maneje más recursos que el Poder Ejecutivo. Y tenemos salarios ridículos, pero aparte que son impuestos bajo lógicas completamente extrañas. Por eso es bien importante no irnos con estas fintas. Es que gano 1 millón de pesos. Bueno, pues investiga, sanciona, eso sí puedes hacer. Eso sí puedes tú documentar cuáles son las irregularidades y tomar decisiones sobre ese actuar que ahorita sin duda, o sea, es indefendible que alguien tenga una pensión de 1 millón de pesos. Pero lo que sí debemos de pensar es cómo estamos permitiendo que se vulnere el marco jurídico, cómo estamos permitiendo que todas estas garantías que sustentan el Estado de Derecho, pues se vean acabadas. Acuérdate cuando lleguen este tipo de decisiones, porque aparte, no es, y como lo hemos dicho, nosotros no somos los hermanos Abascal, ¿sí? De que te leo la mano y que ven y esto y lo otro, te leo el fútbol. No. Nosotros, afortunadamente, nos hemos dedicado a estudiar, conocemos bien la historia, conocemos el marco jurídico y por eso es que te ponemos las cosas en contexto. Según El Economista, y nada más para... El periódico El Economista. El periódico El Economista, precisamente, para aclarar precisamente estas preguntas y estas aclaraciones que se ponen en debate. Un CEO, o el gerente, el jefe, el presidente de una startup mexicana que ha levantado entre 100,000 y $1 millón en ventas, tiene un rango de sueldo entre $3,000 a $5,000 mensuales, mientras que aquellas compañías o empresas que alcanzan o superan las ventas arriba del $1 millón, puras ventas, tienen un rango mensual entre 13,000 o $15,000. ¿Cuánto es? Pues entre 250, bueno, entre 300 a... Si son $13,000, pues nomás multipliquémonos por 20, 260,000 pesos, para darnos un estimado a 300,000 pesos. ¿Cuántas compañías no existen así en México? Muchísimas. Sobre todo si nos vamos a las grandes urbes, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Habrá muchísimas compañías que fácil tienen esa cantidad de ventas. Entonces, yo creo que la analogía que comentas en el sentido de ¿quién es el máximo gerente del país? Pues, o la gerenta del país, pues es la persona que que ocupe la presidencia de la República. ¿Cuántos miles de millones no es aprobado por el presupuesto de egresos? Entonces no puede haber una comparativa. La responsabilidad, es una gran responsabilidad ser presidente de la República. Muchísima. O sea, de verdad, decides, es inmensa la empresa que tiene encima. Todos los días. Todos los días y todas las horas. Es una empresa en constante movimiento. Y con señalamientos y todo, y tiene que estar respondiendo inclusive si alguien toma el sol en las ventanas del Palacio Nacional, decir que sí era, que no era, que era inteligencia artificial. ¿Pero qué creen? Si era cierto, si había quien se estaba soleando. Y bueno, pues a ver, también me parece que no tenemos que criticar tanto a quien abrió la ventana y se puso a solearse. Es así como aquellos que hemos trabajado en el servicio público en que nos salimos a fumar. Pues me parece que es una prerrogativa de tomarse así como que un break. El tema está en lo que representa Palacio Nacional. El tema está en que pues a mí no me gustaría que ninguno de mis empleados estuvieran tomando el sol, ¿verdad? Como también seguramente a muchos de mis empleadores les molestaba que yo me saliera a fumar. Pues ¿por qué pierdes el tiempo? ¿Por qué te levantas de tu lugar de trabajo para ir a fumar? ¿Sí? O sea, pero aquí el tema está y radica en que dijeron con toda la fuerza del Estado que era mentira, que era inteligencia artificial. En cuanto echaron a correr a toda su maquinaria para descalificar algo que era evidente, alguien estaba tomando el sol. De Acapulco en la azotea
al bronceado en Palacio Nacional. Pero justo es eso, ¿no? O sea, como algo tan intrascendental para a lo mejor otros sectores, pues evidentemente para la presidencia de la República, para el propio gobierno, mueve los tapetes. Inclusive todo ese tipo de cuestiones se tiene que cuidar. Y sí, justo ese es el tema. A ver, esta página Infodemia, que es pues prácticamente de Genaro Villamil, ¿no? Que es una persona que se encarga de contrarrestar o más bien es el encargado de la política de medio de comunicación del es gobierno. Es un burócrata federal que ha sido identificado desde siempre en las causas de la izquierda mexicana. Tiene una manera de comunicar pues muy controversial. Y lo que a mí me parece, Roberto, que está haciendo con esta página de Infodemia, pues es un señalamiento y una censura desde la presidencia de la República. Se señala como fake news, ¿no? Que es la categoría o es lo que trata de hacer Infodemia, a ver qué tan verdadero es lo que supuestamente se comunica en las redes sociales. Y hubo precisamente este señalamiento de que había sido un Zoom generado por inteligencia artificial y que con base en ciertos estándares y estudios que se realizaron, era un falso positivo esa imagen. Así se refirió. Nada más que avanzan los días y a veces no puedes defender lo indefendible, ¿no? Y la propia presidenta de la República refiere que sí fue una imagen real y refiere que sí fue una persona quien estaba tomando el sol en una de las ventanas de Palacio Nacional. Quizás esto no es ilegal, quizás algunas personas lo pueden considerar inmoral, quizás. Aquí el detalle no es lo sucedido, sino el trasfondo de lo que quisieron no difundir, del trasfondo de lo que quisieron desmentir. Y entonces, esto es, pues es lo que preocupa. O sea, al final de cuentas, el propio aparato de gobierno trata de desmentir lo que a todas luces parece ser verdadero. Y no es hasta el avance de los días, cuando quizás por estrategia de control de crisis, mejor es conveniente decir, pues ¿saben qué? Sí pasó. ¿Y qué pasó? Pues no. Reitero, ilegal no es. Inmoral pudiera suceder para muchas personas por el significado de lo que es Palacio Nacional. Pero el detalle es la ocultación o el tratar de decir que lo que se comunica es falso. Sí, son situaciones. Oye, Roberto, y antes de irnos también una nota que sorprendió porque pues ya la verdad las autoridades electorales nos han desacostumbrado a este tipo de decisiones. ¿Pero qué resolvió el Instituto Estatal Electoral con respecto a Andrea Chávez? El pasado 27 de marzo, dentro de un procedimiento que fue instaurado, según nos informan los medios de comunicación por el Partido de Acción Nacional, se estableció una medida cautelar. Estas medidas cautelares son las preventivas. Todavía no se resuelve si existe o no una infracción en la materia electoral, pero se le ordenó precisamente a la senadora Andrea Chávez y a su equipo de trabajo que realizara las acciones pertinentes para que en los próximos 3 días después de haber sido notificada de esta medida cautelar, pues retirara lonas y pendones y cartas que habían sido difundidos en esta ciudad de Chihuahua, así como en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Ese es el mandato, a resolución del Instituto Estatal Electoral. Se acreditó por funcionarios de este organismo pues la existencia de la colocación de estas lonas, y entonces esa es la directriz o es el ordenamiento que se ha establecido. Y la verdad es que llama la atención porque, insisto, no ha sido la constante de las autoridades electorales para todos los que estamos inmersos y a los que no. Ustedes saben que está llena la ciudad de espectaculares, bardas, panfletos, con una clara intención de posicionarse hacia el proceso electoral de 2027. Y pues no, la verdad es que la autoridad electoral había brillado por sus luces. Entonces ahora pues, la verdad es que sí me llamó mucho la atención esto que sucedió. Y bueno, Roberto, el tiempo se nos ha agotado. Así es, otro martes de Derecho en Contexto, y siempre deseándoles a todas y a todos que pasen un excelente día. Y sobre todo, cuídese la vida, decía mi abuelo Carlos. Cuídese la vida, tenga las precauciones suficientes para disfrutar en familia de estas vacaciones de Pascua. Aquí nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, donde hablamos Derecho y en Contexto.